Amén. ¿Estamos creciendo o no? Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, algo está ocurriendo en su ser. Algo está ocurriendo en su ser. Por eso, a los hermanos que ministramos en discipulado, yo les digo, hermanos, expónganse a la palabra. Cuanto más problemas tengamos, cuanto más carnalidad a veces en nuestra vida tengamos, hay que exponernos a la palabra. La palabra nos cambia. La palabra nos cambia. Por eso que hay que crecer, hay que escuchar la palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esta nos va a ayudar a crecer. Amén. Estamos creciendo el conocimiento de la grandeza de nuestro Dios y estamos aprendiendo acerca de qué. A ver. ¿Ah? ¿Ah? Che, como todos han hablado, no he entendido nada. Estamos hablando acerca de la grandeza de su voluntad. La grandeza de su voluntad para nosotros. Y cuando hablamos de la grandeza de la voluntad de Dios, lo hacemos porque Dios es un Dios grande. Hablamos de la grandeza de su voluntad porque Dios es un Dios grande. No podemos hablar algo menor, algo inferior, algo pequeño. Porque Dios no es pequeño. Dios es un Dios grande. Dios es grande, su amor es grande, su misericordia es grande, su fidelidad es grande, su poder es grande y todo lo relacionado con Él solamente emana grandeza. Que sí, discúlpeme, pero no puedo hablar otra cosa. Dios es grande y tenemos que hablar de grandeza. Amén. Ahora, hemos aprendido que no hay nada mejor que le pueda pasar a tu vida que la grandeza de la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Amén. Repito, no hay nada mejor que le pueda pasar a tu vida que la grandeza de la voluntad de Dios sea hecha en ella, en tu vida. ¿Han estado pensando en esta frase? ¿Han estado, sabes? Lo mejor no es que tú te saques la tinca. Lo mejor no es que tú te gradúes con honores en una universidad. Lo mejor no es que tú tengas un auto nuevo o una casa nueva. No es lo mejor eso. ¿Han estado pensando en esta frase? Lo mejor es que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros. Por eso, tú tienes que ceder tu voluntad. Si tú cedes tu voluntad, porque es la voluntad de Dios hecha en nosotros. O es tu voluntad o es la voluntad de Dios. Si tú quieres que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida, pero tú quieres a veces manejar esa situación, cuando te conviene haces la voluntad de Dios, pero cuando no te conviene haces la tuya, estás frito. O es tu voluntad o es la voluntad de Dios. Tienes que ceder tu voluntad a la voluntad grande de Dios. Tienes que ceder tu voluntad a la voluntad grande de Dios. Entonces experimentarás lo mejor de la vida en este mundo y en el venidero. Si tú cedes tu voluntad a la voluntad de Dios, experimentarás lo mejor de la vida en este mundo y en el venidero. Amén. Entonces, debemos entender que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. Y debe ser el mayor anhelo, tu deseo más profundo, hacer la voluntad de Dios. Tu anhelo más profundo, tu deseo de tu corazón, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios debe ser parte de tu naturaleza. Ahora, hay algunos cristianos que piensan que la voluntad de Dios es algo que se le impone. Y esto es falso. La voluntad de Dios no se te impone. Otros piensan que la voluntad de Dios es algo de mal gusto y difícil, lo cual están obligados a hacer. Pero esto es falso, no es verdad. Hay una diferencia entre someterse a la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre someterse a la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Someterse significa sujetarse o rendirse a condiciones impuestas. Someterse significa sujetarse o rendirse a condiciones impuestas. A menudo uno piensa en someterse en términos de castigo o disciplina. Por ejemplo, recuerden, en 1990 creo que fue la guerra el gobierno de Irak estaba haciendo cosas ahí, no tan del Golfo, sí, la guerra del Golfo, no. El gobierno de Irak
al gobierno de Irak en esa guerra, pues como estaba haciendo cosas incorrectas, creo que invadió Kuwait también, ¿no? Y estaba supuestamente manejando armas nucleares, ¿no? O haciendo armas nucleares. Entonces se les impuso unas sanciones, ¿no? Se les impuso unas sanciones. Entonces, pero las Naciones Unidas impuso sanciones a este gobierno de Irak, pero ellos no aceptaron esas sanciones. Se sometieron, pero no aceptaron. Se sometieron porque no les quedaba otra, pero no lo aceptaron. Es como cuando hemos aprendido la historia del niño Juanito, creo que se llamaba, la pastora nos contaba esa historia, ¿no? ¿Recuerden cuántos han escuchado Juanito? Juanito, Juancito, no sé cómo se llamaba, ¿no? ¿Conocen esa historia o no? Entonces se lo voy a contar de nuevo, ¿no? Juanito era un niño ahí un poco movido, ¿no? En la clase, ¿no? De esos que hay siempre en la clase, ¿verdad, hermano David? Siempre hay por ahí un medio traviesito, ¿no? Y estaba ahí en la clase travieso, por ahí no dejaba exponer a la profesora su curso. Entonces Juanito seguía molestando a uno, a otro. Entonces la profesora le dijo, ¿sabes qué, Juanito? Si tú sigues así, yo te voy a sacar de ese asiento y te voy a poner parado en este lugar, ¿no? Y Juanito pues seguía haciendo las suyas, ¿no? Tirando papeles, poniendo sobrenombres. Cuando Juanito le dijo, la profesora le dijo, ya, basta, Juanito, ahora sí, sal de ese lugar y ponte aquí parado. Tu disciplina va a ser que estés toda la clase paradito en esta esquina. Juanito dijo que no. Entonces la profesora le dijo, sal, te he dicho que salgas. No quiero, profesora. Te he dicho que salgas. No quiero, profesora. La profesora le dijo, si no sales, voy a traer al director y a tus padres y te voy a exponer. Juanito, arrastrando los pies, se levantó de la silla y se puso en esa esquina. Pero mientras que estaba Juanito paradito en esa esquina entre dientes, dijo, yo aquí por fuera estoy parado, pero por dentro estoy sentado en ese lugar. A veces entendemos eso concerniente a la voluntad de Dios. Muchos cristianos entienden que la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, ¿no? Demanda, que Dios demanda, ¿no? Demanda o obliga para que hagan la voluntad de Dios. Se imaginan a Dios como demandando que se rindan ante un grupo de reglas y condiciones. Hazlo a mi manera o te desamparo. Obedéceme o te castigo. Muchas veces pensamos así los cristianos de la voluntad de Dios, que Dios nos impone la voluntad de Dios. Pero lo cierto, hermanos, lo cierto es que cuando un creyente, escúchenme esto, lo cierto es que cuando un creyente conoce la bendición de hacer la voluntad del Señor, solamente la aceptará con gozo y con esperanza. Cuando un creyente, un cristiano, conoce lo beneficioso que es hacer la voluntad de Dios, lo acepta con gozo y con esperanza. Amén. ¿Por qué? Porque aceptar, a diferencia de someterse, aceptar significa tomar en los brazos, presionar a tu pecho como una expresión de amor y afecto. Significa tomar en los brazos. Esto me hace recordar a una mamá cuando da a luz, ¿no? Y la mamá siente dolor y todas esas cosas al momento de dar a luz, pero luego le traen al bebé y ella quiere ver al bebé y lo agarra y lo abraza y lo pone contra su pecho. Así es aceptar la voluntad. Tenemos que abrazar la voluntad de Dios. Tenemos que tomar la voluntad de Dios. No tenemos que soltar la voluntad de Dios. Esto me hizo acordar también a Jacob. ¿Se acuerdan cuando luchó con el ángel y el ángel le dijo, no te suelto hasta que me bendigas? Así tenemos que tomar, abrazar la voluntad de Dios. No por fuerza, no obligado. La Biblia dice en Efesios 6, versículos 6 y 7, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón. Efesios 6, 6, 7. ¿Estamos bien? Ya. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo ¿qué dice? De corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los
Hombres, hacer la voluntad de Dios hay que hacerlo de corazón y de buena voluntad, no por obligación, no externamente, no tratando de aparentar para quedar bien con los demás. Hacer la voluntad de Dios tiene que ser internamente. Ahí debe empezar el querer hacer la voluntad de Dios. Hacerlo de corazón y saber que es para nuestro beneficio. La voluntad de Dios grande es para nuestro beneficio. Dígale al que está a su lado, dígale, la voluntad de Dios es beneficiosa para ti. Bien, por eso en esta mañana vamos a hablar, ¿por qué debo hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver algunos puntos, hay muchos puntos realmente, pero vamos a hablar en esta mañana solamente 2 puntos. ¿Por qué debo hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué debo hacer la voluntad de Dios y no la mía? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Primero, facilita. Debo hacer la voluntad de Dios y no la mía porque su voluntad es más grande que la nuestra. Es más grande que la nuestra. Era obvio, es más grande que la nuestra. Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios porque es más grande que la nuestra. Fíjense lo que dice Isaías 55 del 8 al 9. Como les dije al comienzo, o es tu voluntad o es la voluntad de Dios. No puedes, a veces sí y a veces no. Tienes que tomar la decisión de aceptar la voluntad de Dios. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Son más altos. La voluntad de Dios es más grande que nuestra voluntad. Y lo vamos a ver por la palabra. Siempre la voluntad de Dios es más grande, es mejor, es más beneficiosa para nosotros. Quiero que esto quede grabado en su corazón cuando salgan de este lugar. Quiero que recuerden esto, que hacer la voluntad de Dios nos beneficia a nosotros. Porque es más grande, hay mucho más. El profeta nos dice que es más alto, su voluntad es más alta y pone en comparación los cielos con la tierra. ¿Verdad? Él no dijo, es más alto que un edificio. Dijo, es más alto que los cielos y la tierra. ¿Ven lo abismal que es la voluntad de Dios? Lo grande que es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Un diario americano hace un tiempo atrás publicó un reportaje sobre una mujer que estaba conduciendo su auto y volvía a su hogar. Cuando se dio cuenta que un gran camión le seguía atrás. Esta mujer, media por el retrovisor, miraba que el camión se acercaba a ella y pensó que de repente lo tenía muy cerca, ¿no? Y aceleró y también, para su sorpresa, el camión también aceleró detrás de ella. Y así estuvieron por un tramo haciendo carreritas, por decirlo así. La mujer a toda prisa y el camión detrás de ella. Esta mujer, un poco asustada, salió de la carretera y se detuvo en el carril lateral. Pero para asombro de ella, el camión también se detuvo detrás de ella. Ella, asustada, prendió el auto y nuevamente salió disparada. Pero el camión también le seguía detrás de ella. Ella dijo, me voy a ir pensó entrar a un grifo más cercano. La mujer llegó al grifo, abrió la puerta y salió gritando. El camión también detrás de ella. Bajó este señor, abrió la puerta del auto de la señora y detrás del auto, detrás de los asientos, había un delincuente que había estado buscado por la policía por asesinatos y por violaciones. Y este hombre, al ver a esta persona desde una posición más alta que el auto, cuando lo vio entrar a este delincuente, este hombre en el camión persiguió a este auto, no para hacer daño a la persona, sino para protegerla. Así es Dios, hermanos. Dios siempre tiene una mejor visión de nuestra vida.
Dios siempre tiene una mejor visión de nuestra vida, porque Él no se basa solamente en los momentos. Esto es muy importante. Dios no se basa solamente en los momentos, sino que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él no se basa solo en los momentos. Él conoce el pasado, lo presente y el futuro, y a cada uno de nosotros. Y aunque no entendamos lo que suceda, podemos estar confiados que Dios tiene lo mejor para nosotros. Por eso hacer la voluntad de Dios, la gran voluntad de Dios que tiene para nosotros, es lo mejor que nos puede suceder en nuestra vida. De repente no entendemos ese momento, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Voy a hablar de tres ejemplos, tres historias donde vemos la grandeza de la voluntad de Dios y donde vemos a estos hombres su voluntad al nivel de la tierra, pero vemos la voluntad de Dios al nivel de los cielos. Vamos a ver tres ejemplos y vamos a Génesis capítulo 12, versículo 2. Y vamos a ver la historia de Abraham y Sarai, o Abraham y Sara. Abraham y Sara. Amén. Génesis 12, versículo 2. Todos conocemos esa historia. ¿Quién es Abraham? ¿O cómo lo conocemos? Como el padre de la fe. Como el padre de la fe. Génesis 12, 2. Dios le dice a Abraham, recuerden, hemos aprendido mucho de Abraham en estos meses atrás, ¿no? Y cómo Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿no? Ur de los Caldeos. Abraham era hijo de Taré. Taré tuvo dos hijos, Harán y Abraham. Harán se casó y tuvo hijos, pero Abraham se casó y no tenía hijos. ¿Ya? Es en estas condiciones que Dios viene a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Yo leía esto y veo la grandeza de la voluntad de Dios. Porque cuando Dios quiere hacer algo grande, escoge a los más maletas. Dios podría haber escogido a Harán. Su esposa era fértil, tenían hijos. Podría haber escogido a otro. Pero escogió a Abraham, que no podía tener hijos. Pero a este hombre le dice Dios, a este hombre le dice: haré de ti una nación grande y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Hermanos, esto nos anima a nosotros, a todos los que somos así más o menos, ¿no? Nos anima. ¿Por qué? Porque Dios nos va a usar. Dios nos va a usar. Amén. Entonces, Dios le dijo a este hombre: haré una nación grande, no, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esta era la voluntad de Dios. Este era el plan de Dios. Este era los pensamientos de Dios, los caminos de Dios. Pero ¿qué hace Abrancito? ¿Qué hace Abrancito? Vamos a ver a Génesis 15, versículo 3 y 5. ¿Están ahí? Dios le dice a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande. ¿Y qué es lo que dice Abraham? Le dice: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Ven la voluntad de Dios? ¿Y ven el pensamiento y la voluntad de Abraham? Él había estado probando a ver si tenía hijos, pero nada. Frito pescadito. Entonces él le dice: mi heredero será un esclavo nacido en casa. Abraham, Dios le puede haber dicho: mis pensamientos no son tus pensamientos. No te heredará le dice Dios, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Ven los pensamientos de Dios? ¿Ven nuestros pensamientos? ¿Ve la voluntad de Dios y la voluntad nuestra? Siempre Dios nos lleva a cosas mayores, a cosas más grandes. Y le dice a Abrancito: ven para acá.
Vamos, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia, pero no del esclavo, sino de tu hijo. De tu hijo. La voluntad de Dios siempre es más grande. Cuando nosotros vemos imposibilidades en nuestra vida, cuando enfrentamos algo, decimos, bueno, ya así será la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios siempre es más grande que tu voluntad. Amén. Entonces Dios tuvo que tratar con Abraham para que entienda que la voluntad de Dios es grande. Y tenemos que ponernos en ese nivel de grandeza. Si tú tienes una mentalidad pequeña, entonces tienes que renovar tu manera de pensar para que entiendas que lo grande de Dios te pertenece. Amén. Pero no solamente trató con Abraham. Para tener un hijo es asunto de dos. Amén. O sea, por más que uno quiera y la otra no quiera o el otro no quiera, no pasa nada, pues no. Tiene que haber un acuerdo. Entonces Dios también trató con Sara o Saraí. También trató con Saraí. Y Saraí sí, recuerden que en ese tiempo, a una mujer que no tenía hijos, no podía darle hijos, no, a su esposo pues era una maldición, era vergonzoso, no para ella, y ella sufría de repente ciertas burlas, ciertas insinuaciones de las personas, de las mujeres que sí podían tener. ¿No? Entonces ella estaba de alguna manera presionada, ¿no? Porque Abraham le habrá dicho, mira, vamos a hacer una gran nación, y ella puede haberse mirado, ¿nación de dónde? Nada, ¿no? Entonces, dice Génesis 16, versículo 1 y 2. A ver, vamos a ver si estamos bien ahí. Sí. ¿Estaré, mujer? Sí, está bien. Génesis 16, 1 y 2 dice, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí en Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Concepto mal de Saraí. Lo trataremos otro día. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Mira, era tan negativa Saraí, dijo que hasta de repente, como ella no puede tener, tal vez de repente tampoco tenga la sierva. Porque dijo, quizás tendré hijos de ella. Y dice la Biblia, atendió Abraham al ruego de Saraí. Abraham ni corto ni perezoso. Tú insistente y yo de corazón blando. Como dice nuestra hermana Olguita. Patitas, ¿para qué te quiero? Ven para acá, Agar. Saraí quería ver la voluntad de Dios. Dios quería iba a ser una gran nación a través de la vida de ellos. Pero Sara estaba pensando, yo no puedo, es imposible esto. Una gran nación no, lo que más puedo llegar es que mi sierva, a través de mi sierva. A través de ella voy a ser una gran nación. ¿No? A través de ella voy a ser una gran nación. Pensó que esta era tal vez la forma en cómo Dios iba a cumplir su voluntad. Y ella impuso su voluntad a Abraham. Ella impuso su voluntad a Abraham. No. Y el otro, como le digo, ya estaba así nomás para tocarlo, ¿no? Pero impuso su voluntad. La voluntad de Dios siempre es mayor que nuestra voluntad. A veces podemos volver, las circunstancias parece que como que no se cumpliese la voluntad de Dios. Pero es en el tiempo de permanecer fieles. Y Dios va a cumplir su voluntad. Sara decidió moverse con su voluntad. Y hasta ahora tiene las consecuencias de haber permitido que Abraham se acostase con Agar. De esa relación nació Ismael, que son los árabes. Y hasta ahora tiene problemas Israel por una decisión, por no esperar la voluntad de Dios o por no estar en el nivel de la grandeza de la voluntad de Dios.
Amén. Pero Dios también le puede haber dicho a Sara, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y tus caminos no son mis caminos. Trató Dios con Sarai y dice el versículo 21:2 que Sara concebió un hijo a su vejez, 90 años, Abraham 100 años, Isaac. Amén. Tal vez aquí hay gente que está pensando como Sara, como Abraham, pensando que la voluntad de Dios es lo que tú piensas. Pensando que, bueno, Señor, si no tengo casa, así será la voluntad del Señor. Si no tengo para comer hoy día, Señor, así será tu voluntad. No, hermanos. No, hermanos. O de repente quieres solucionar ese problema con tus pensamientos. Quieres solucionar esos problemas que tienes a nivel tuyo. No, hermanos. Dios te dice, mis pensamientos no son mis pensamientos. Yo tengo pensamientos más altos que los tuyos. Cede tu voluntad a la mía. Y yo voy a hacer que esos pensamientos grandes que yo tengo se manifiesten en tu vida. Amén. Abraham y Sara, ellos corrigieron, aceptaron la voluntad de Dios, claro, con consecuencias posteriores, pero la voluntad grande de Dios se hizo realidad. Nació Isaac y se desarrolló el pueblo de Israel. Amén. Bien, otro segundo ejemplo. Lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, del 7 al 16. Primera de Reyes 7:16. ¿Están ahí? Digan, estoy aquí. No allá. No vayan a ser como el niño Juanito. Primera de Reyes 17, del 7 al 16. Dice, pasado algunos días, esta es la historia de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, Elías y la viuda de Sarepta. El versículo 7 dice, ¿estamos bien? Dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y he aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo la leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. ¿Cuál era el pensamiento de esta mujer? Morir. Comer y morir. Comer y morir. Este era el pensamiento, esta era la voluntad de ella, porque estaba en el lugar donde vivía, estaba pasando una crisis alimentaria. Ya se conoce ese término, ¿no? Entonces, no tenían que comer. No tenía esta mujer que comer. Solamente tenía este poco de harina y aceite. Este poco de harina y aceite, cuando el profeta le dice a esta mujer, dame de comer. Resumen, dame de comer. ¿Y la mujer qué hizo? Vamos a ver un poquito más. La voluntad de esta mujer, el nivel de lo que tenía en su mente solamente era comer estas tortitas que les quedaban, estos panecillos, no, y morir. Pero Dios le dice a esta mujer,
el profeta le dice a la mujer, no temas. La voluntad de Dios no era que esta mujer coma, no que muera. La voluntad de Dios no era que esta mujer muera. Y le dice, y envía al profeta, y le dice, prepárame a mí, no temas. No temas. Y esta palabra me hace recordar mucho a Jesús, ¿verdad? No temas. Hermanos, cuando Dios nos manda a hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber un temor en nuestra vida. Pero no tenemos que aceptar ese temor. No tenemos que aceptarlo, porque si aceptamos ese temor, nos va a impedir hacer la voluntad de Dios. Y este hombre, el profeta, le dice, no temas. Haz lo que tú has decidido hacer, hazlo. Pero tráemelo a mí primero. Tráeme a mí primero, le dice el profeta a esta mujer. Tráeme a mí primero. Y lo bueno de esto es que la mujer dice que hizo todo conforme le había dicho. El profeta le dijo, tráeme a mí primero. Si haces esto, el aceite, la harina no va a disminuir mientras que dure esta sequía. Ella creyó esa palabra. Ella creyó esa palabra. Y hizo todo conforme el profeta le había dicho. Hermanos, la mujer estaba pensando en 2 panecillos. Su nivel, su voluntad, morir. A veces nos sentimos así, ¿verdad? ¿Cuándo se han sentido que ya no damos más? ¿Cuándo nos sentimos que ya en nuestro matrimonio ya no damos más? ¿Cuándo sentimos que en los negocios ya no damos más? ¿Cuánto sentimos que en nuestro trabajo ya no damos más? Y queremos solamente morir. Pero Dios te dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Como le dijo esta mujer, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo voy a traer una panadería para ti. Ella estaba pensando en 2 panecitos y Dios estaba pensando en una panadería. La voluntad de Dios es más grande que la voluntad del hombre. Y dice que hizo, y esto es importante, si nosotros aceptamos la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios, por más difícil que se vea la situación, esta mujer estaba, oye, tengo un poco de harina y un poco de aceite para mis hijos y después hay que creerle a Dios. Y esta mujer lo hizo. Hizo conforme el profeta le había dicho. Y dice en la palabra de Dios, no, que el alimento no faltó durante todo el tiempo que hubo esta hambruna. Se dio esta mujer la voluntad grande de Dios a su voluntad. Amén. Recuerden, no hay que pensar en panecitos, hay que pensar en la panadería. Dios tiene los recursos abundantes para ti. Amén. La voluntad de Dios es grande para ti. La voluntad de Dios es grande para ti. Amén. Tercer ejemplo. Mateo 14, 14 al 21. Esa es la hora, ¿verdad? ¿Sí? Bien, tercer ejemplo. Mateo 14, 21. Alimentación de los 5,000. Alimentación de los 5,000. Dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ella. Dios siempre tiene compasión. Es un Dios de compasión, ¿no? Y tuvo compasión de ellos y los sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Esa era la voluntad de Jesús. Dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí 5 panes y 2... No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos a los cielos, bendijo y repartió a ellos los panes a los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró 12 pedazos de cestas llenas y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños.
¿Se imaginan dar de comer a 5,000 personas? Ya cuando cocinan en su casa es un caos, ¿verdad? A menos las esposas recién casadas, están reclamando. 5,000 personas. Hemos tenido la bendición de atender 1,000 personas como restaurante una vez. Y les digo que es complicado. Es muy complicado, ¿no? Y mucho más cuando los comensales son hermanos. Sí. Sí, hermanos, no, es verdad eso. Realmente cuando atendemos a los hermanos no necesitamos preparar carne. Hay bastante carne ahí. La voluntad de Jesús dijo, dale vosotros de comer. La voluntad era alimentar. Hablamos de 5,000 personas, pero posiblemente pueden haber sido 11, 12, 14. Porque las mujeres son más siempre en una congregación. Mucho más que los hombres. Pero ahora vamos a hablar de 5,000 nada más. Esa era la voluntad de Dios. Miren la voluntad de Dios. La mentalidad de la voluntad de Dios. La grandeza de la voluntad de Dios. 5,000, 10,000 para él, papayita. Papayita. Pero los discípulos, wow, los discípulos, ¿se imaginan la cara que han puesto cuando le dijo Jesús, denle vosotros de comer? ¿No? ¡Wow! A veces los esposos, cuando las esposas nos piden para la comida, ¿no? ¿Qué? ¿Tanto? ¿Que otra vez no compramos el año pasado? Pero, ¿se imaginan las caras de los discípulos? De repente Pedro, estoy imaginando, de repente Pedro dijo con voz temperamental, ¿cómo que le demos de comer? Tomás de repente estaba por ahí y dijo, 5,000, imposible, imposible. Pero Felipe, eso sí dice la palabra, que se acercó y le dijo al Señor Jesús 200 denarios, y 200 denarios era más o menos entre 6 a 8 meses de trabajo. Y dijo Felipe, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Eso era el pensamiento de Felipe. Mis pensamientos no son tus pensamientos, Felipe. Judas de repente estaba por ahí al escuchar a Felipe. ¿Qué? ¿200 denarios? ¡Ey! No. Quita esa idea, Felipe. Y se le acercó y le dijo a Jesús, Señor, por favor, manda a la gente que vaya a comer por ahí y ya. No. Después vino Andrés. Y dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Ven los dos pensamientos de esta gente? Felipe, 200 denarios. No alcanzarían. Andrés dice, 5 panes y 2 peces. ¿Qué puede hacer esto? A veces nuestra voluntad es así. Nuestros pensamientos son así. Ven el nivel de querer hacer las cosas a nuestro pensamiento, a nuestra voluntad. Mientras que Dios estaba pensando en 5,000, 10,000, ellos estaban pensando en 200 denarios, en 5 panes y 2 pececillos. Los pensamientos de Dios, amados, son más altos que los nuestros. Amén. ¿Por qué debo hacer la voluntad de Dios? Me quedan 29 segundos. ¿Por qué debo hacer la voluntad de Dios? Porque es más grande que la nuestra. Lo demostró con Abraham y Sara. Lo demostró con la viuda de Sarepta. Lo demostró Jesús con la alimentación de los 5,000. La voluntad de Dios siempre es más grande, amado. Es más grande para ti, para mí. Amén. Y rápidamente
¿Me esperan un poquito más, por favor? El segundo punto. ¿Por qué debo hacer la voluntad de Dios? Y esto todo lo conocemos, pero vamos a ir rápidamente. Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Por qué debo hacer la voluntad de Dios? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué debo hacer la voluntad de Dios? Porque es buena. Digan conmigo, yo hago la voluntad de Dios. Yo me cedo a la voluntad de Dios, porque es buena. Amén. Tocaremos rápidamente lo que es bueno. Nunca encontraremos en la palabra de Dios que su voluntad haya sido mala o dañina para algún creyente. Nunca. Podemos ver de un extremo a otro extremo y nunca hemos visto que la voluntad de Dios, la dirección de Dios que da al ser humano nunca ha sido mala o dañina para las personas. Siempre que alguien haya hecho la voluntad de Dios, no ha sido avergonzado. Entonces, hay que hacer la voluntad de Dios, porque no seremos avergonzados. Jesús le dijo a este hombre que venía y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Y la Biblia dice en Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios no tiene maldad, no tiene oscuridad. Por lo tanto, no puede dar lo que no tiene. Su voluntad va a ser buena siempre. Su voluntad de Dios no es con malicia. La voluntad de Dios para ti no es con revancha. La voluntad de Dios siempre va a ser buena. Amén. Por eso Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Otra versión dice pensamientos de bien y no de mal. La voluntad de Dios es bendecirte, es favorecerte. Amén. ¿Qué más? La voluntad de Dios es buena, pero también es agradable. ¿Es agradable? ¿Ah? ¿Agradable, hermano? Sí, hermana, es agradable. Si no es agradable para ti, es porque tú no has cambiado tu manera de pensar. Una persona que no cambia su manera de pensar, no renueva su mente con la palabra de Dios, le es molestoso la palabra de Dios. Le incomoda la palabra de Dios. Pero cuando la persona comienza a renovar su manera de pensar, entonces hacer la voluntad de Dios es agradable. El Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la palabra de Dios está abundando en tu corazón y renueva tu manera de pensar, entonces cuando tú haces la voluntad de Dios, es agradable, es placentero, es hermoso, es rico. El hacer tu voluntad me ha agradado. Dígame que cuando ustedes vienen a la iglesia y saben que la voluntad de Dios es que nos congreguemos. Y cuando ustedes vienen y se reúnen y salen de este lugar, ¿no se sienten con gozo? ¿No se sienten felices? La voluntad de Dios está siendo agradable para tu vida. Cuando la voluntad de Dios conocemos que nos dice que demos, medida buena, apretada, remecida. Y nosotros damos, porque conocemos la voluntad de Dios. Y damos. ¿Qué sentimos realmente? Díganlo con sinceridad. Gozo, placer. Es agradable hacer la voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, que nos dice que tenemos que ir y predicar el Evangelio. Y lo hacemos, y esas personas reciben a Jesús en sus corazones. Y traemos de la muerte a la vida a esas personas. ¿Qué sienten en su corazón? Gozo, alegría. La voluntad de Dios es buena, pero también es agradable. Si vuelvo a repetir, si las cosas de Dios no te están haciendo agradables,
no es porque las cosas de Dios no causen gozo en ti, sino porque tu mente no está renovada. No está renovada. Y necesitas renovar en esa área para sentir gozo y placer de la voluntad de Dios. Amén. Pero también la voluntad de Dios es perfecta. Perfecta. La voluntad de Dios es perfecta para el creyente, hermanos. No hay nada que quitar ni añadir. Perfecta. La voluntad de Dios del matrimonio, por ejemplo, es perfecta. Jóvenes casados, recién que se han casadito, el matrimonio es perfecto. El matrimonio es perfecto. Que la gente que está dentro del matrimonio sea imperfecta es otra cosa. Pero si tienes y quieres hacer la voluntad de Dios y te cedes a la voluntad de Dios, la gracia de Dios va a moldear tus vidas para que encajen perfectamente. Si ya estás en matrimonio, si ya estás casadito. La voluntad de Dios es perfecta. Amén. La voluntad de Dios es perfecta, es integral en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en la vida espiritual, también en los negocios, también en la familia, también en las relaciones sociales. En todas las áreas, hermanos. Dios no ha dejado algo ahí suelto. En todas las áreas la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta porque nos lleva a la madurez espiritual. Ahora, ustedes, los que tienen niños pequeños, ustedes se alegran con esos niños, ¿verdad? Los papás, las mamás, nos alegramos, jugamos, conversamos, a la medida que ellos entiendan. Pero tú no le puedes contar proyectos a ese bebé. Tú les puedes decir, mira hijo, tengo este proyecto, voy a hacer esto, voy a hacer de acá, mira, yo estoy juntando dinero, lo voy a hacer esto, así, así. ¿Por qué? Porque el niñito decía, agú, agú, agú. Nada más. No te entiende. No te entiende. Dios tiene proyectos para nuestra vida. Su voluntad es grande para nosotros. Pero Él necesita que maduremos para que Él pueda entender lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros, para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere transmitirnos. Y la palabra de Dios te hace perfecto. La palabra perfecto es maduro. Maduro. Amén. Ahora, tú no puedes dar. La Biblia dice, cuando queremos dar a no le podemos dar a nuestros niños un rifle, un auto. ¿Sí o no? ¿Por qué qué va a pasar? Se va a hacer daño. Ya uno puede dar un auto a personas adultas, a hijos ya mayores. Así es Dios. La voluntad de Dios, los planes de Dios, solamente son transmitidas a las personas maduras que captan la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces, y con esto termino, la voluntad de Dios no se acomoda a lo que esperas o deseas. Muchas veces la voluntad de Dios no se acomoda a lo que tú esperas o deseas. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea buena, agradable y perfecta. Te pongo un ejemplo. Esto vino, ya para terminar. Estoy hablando mucho de los hijos. ¿Cuántos tienen niños pequeños? Levanten su mano. ¿Cuántos han tenido niños pequeños? ¿Y cuántos de ustedes a sus hijos pequeños, a través de usted o a través de su mamá, los han llevado a la escuela, al jardín? Algunos que lo están haciendo ya, ¿no? Ahora, fíjense, el papá y el niño. Tú agarras, lo vistes y lo llevas al jardín, al niño. Lo dejas en el jardín.
Primera vez. ¿Y el niño qué hace? Y comienza a llorar. Y comienza a hacer su pataleta. Mire la mente del niño. El niño puede estar pensando, ¿qué pasa? ¿Por qué mi papá me deja? ¿Por qué mi papá me deja? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Se está dando la vuelta y se está yendo. Mi papá no me quiere, mi papá es malo. Me está dejando en este lugar. Y comienza a llorar y patalear. Mientras que tú estás dejándolo, dándole la espalda, escuchas ese bebé cómo llora y cómo grita. Pero a pesar de eso, tú lo dejas. Tú lo dejas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre, porque los planes del Padre son más allá que lo que el niño ve. Porque tú estás pensando que si es que no, si tú lo corres y lo sacas, ese bebé no se va a estudiar. No entrará a la primaria, a la secundaria, a la universidad. Sabes que es bueno para ti eso. Y aunque para el bebé es doloroso, es traumático, para el Padre sabe que es bueno. Así es la voluntad de Dios para nosotros. A veces pasamos por momentos difíciles, situaciones complicadas, pero Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y lo mejor de Dios siempre es para nosotros.